México, un país subdesarrollado o subadministrado. Vivimos en un país que, teniendo todos los recursos naturales para ser rico y poderoso, es pobre y tercermundista y gime sumido en mil problemas sociales. Estas son palabras del doctor Mauro Rodríguez Estrada allá por el año del 2005, cuando escribió el prólogo de mi libro Líder de Líderes. Y no obstante, pues, estas palabras aún son vigentes en nuestros días. Habría que cuestionarnos qué nos ha hecho falta, qué nos hace falta para poder llegar al desarrollo y también para poder administrar de manera más adecuada todos nuestros recursos que posee nuestro país, México. Tal vez necesitamos líderes y no solo protagonistas, y esto en todos los campos y en todos los ámbitos de la vida económica, política y social de México. Por ejemplo, líderes sindicales que verdaderamente representan a los trabajadores y no aquellos a los que nadie les cree porque solo velan por sus intereses personales y de grupo. También líderes políticos serios, creíbles y confiables que no cambien de partido político de acuerdo con sus conveniencias. Esto es el pan de cada día en México. Una vez que se integran al partido político de quien está en el poder, entonces es borrón y cuenta nueva de sus antecedentes profesionales y personales también. También necesitamos líderes educativos comprometidos con su vocación, que se desempeñen con profesionalismo y no solo vean su trabajo como una forma de ganarse la vida. También necesitamos más empresarios sensibles y no explotadores, empresarios que piensen en las necesidades de sus colaboradores y no solo se enriquezcan con su esfuerzo, con su tiempo, con su trabajo. Menos empresarios egocéntricos que solo piensen en incrementar sus riquezas, y también, por supuesto, trabajadores con principios y valores morales que queden demostrados en su desempeño cotidiano. En fin, todos los mexicanos con ética profesional para evitar arrastrar con la inercia de la corrupción que se vive en muchas áreas y niveles de desarrollo social ahora mismo en México. Empecemos por revisar el Producto Interno Bruto, que es un indicador económico que mide el valor total de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de un país en un periodo determinado. Esto puede ser en un año, un trimestre, un semestre, etc. Se utiliza para medir el tamaño y el desempeño de la economía y permite comparaciones con otros países. Así, en términos generales, el Producto Interno Bruto de México se sitúa como la 12ª economía más grande del mundo según el Fondo Monetario Internacional. Aunque es una economía considerable a nivel global, su Producto Interno Bruto per cápita, por persona, es relativamente bajo en comparación con otros países desarrollados. En 2023, la economía mexicana creció un 3.3%, desacelerándose hacia el final del año. Para 2024, el crecimiento se redujo a un 1.3%, mostrando una desaceleración significativa. Y ya para 2025, las proyecciones iniciales indicaban un crecimiento aún menor, cercano al 1.2%. No obstante, a mitad de año, la economía mexicana ha mostrado signos de estancamiento con un crecimiento cercano a cero, ¿sí? Un crecimiento cercano a cero para algunos meses y una caída en el primer trimestre. Reflexionar, analizar y evaluar una sociedad mexicana, un país como México, no es algo simple ni sencillo. Por el contrario, es bastante complejo porque intervienen una gran cantidad de factores. Además de que México es una nación pluricultural y multiétnica, por tanto, su complejidad es mayor. Sin caer en simplismos, sí quiero presentarles una visión general de cómo podría analizarse esta situación. Y para ello tomé como punto de referencia la teoría de sistemas complejos de Rolando García, un excelente científico social que publicó su libro, denominado así, Sistemas Complejos, en el año 2006 por editorial Gediza. Y él nos dice que un sistema complejo es una totalidad organizada. Se define en la medida en la que se hace un recorte de la realidad, es decir, se toma una porción de esa realidad. En este caso vamos a tomarlo como términos genéricos la sociedad mexicana, aunque debería ser mucho más específico y concreto. Pero con fines didácticos, veámoslo desde un punto de vista más genérico. Esa realidad, en este caso la sociedad mexicana, se investiga como objeto de estudio para comprender ese fenómeno, la situación y los procesos que se viven dentro de ese sistema. Estos sistemas son abiertos, carecen de límites bien definidos y realizan intercambios con el medio externo. En este caso, México como país tiene una relación con su entorno y asimismo se poseen componentes denominados subsistemas. Esos subsistemas son componentes que en una nación como México requieren
requieren integrar enfoques de diferentes disciplinas. En este caso es un ejercicio solamente. Un sistema podría tener un subsistema formado por las disciplinas antropología, sociología y psicología del mexicano. Y por otra parte, otro subsistema conformado por disciplinas como economía, ciencia política y administración. Así pues, para poder comprender las causas y efectos en la vida de los mexicanos, tendríamos que analizarlo desde estas perspectivas y también desde el entramado que forman estas disciplinas. Por ejemplo, la antropología es la ciencia que estudia al ser humano de manera integral, abarcando tanto sus aspectos biológicos como culturales y sociales. Se enfoca en comprender la diversidad de experiencias humanas a través del tiempo y el espacio, analizando cómo las sociedades se desarrollan, interactúan y transforman. Por otra parte está la sociología, ciencia que estudia los fenómenos sociales, cómo se da la convivencia y la relación en diferentes grupos que integran a la sociedad. Y en tercer lugar está la psicología, ciencia que estudia los fenómenos de la conducta y los procesos mentales con que aquellos se relacionan. Entonces, Rolando García nos plantea que en estas ciencias no hay límites establecidos porque se traslapan entre ellas para comprender el comportamiento humano. Por otra parte, tenemos el otro subsistema en donde encontramos tres componentes fundamentales. La economía, que estudia cómo las sociedades gestionan recursos limitados para satisfacer las necesidades humanas, abarcando la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Se enfoca en analizar las elecciones que individuos, empresas, gobiernos y sociedades hacen para enfrentar la escasez. Hay que optimizar recursos. La ciencia política, y esta estudia las relaciones de poder en la sociedad, incluyendo cómo se ejerce, cómo se organiza el gobierno y cómo se toman decisiones políticas, siempre buscando el bien común. Y la tercera disciplina es la administración, que como disciplina estudia la gestión y dirección de recursos en organizaciones, ya sean públicas o privadas, con el objetivo de alcanzar metas y objetivos. Se centra en un proceso administrativo que es planeación, organización, dirección y control de todos los recursos que se posean en ese país. Recursos humanos, materiales, económicos, tecnológicos, naturales, etcétera, etcétera. Todo esto para optimizar el funcionamiento de la entidad y lograr sus fines. Rolando García plantea esta forma de ver un sistema completo, que sería un sistema complejo de la sociedad mexicana, y por otra parte tendría un subsistema que de alguna manera nos permita conocer las identidades psicosociales a través de la antropología, la sociología y la psicología. Y por otra parte está el otro subsistema que habla de la producción y distribución de recursos, que es la economía, la política y la administración. Vamos a ver que el mismo autor nos habla de otros conceptos fundamentales dentro de lo que se genera este modelo. Las condiciones de contorno, nos dice, es el conjunto de flujos que corresponden a las interacciones de un sistema con el exterior, y esos flujos representan las interacciones como entradas y salidas de materia, de energía, de información, de políticas, etc. En el caso de México, las interacciones con países como Canadá y Estados Unidos, que son muy estrechas porque pertenecen a un mismo bloque económico. No obstante, también tiene relaciones con China, India y otros países con los que tiene tratados comerciales. Otro concepto que nos brinda el autor es el funcionamiento del sistema, y nos dice que es el conjunto de actividades del sistema como un todo. La función es la contribución de cada elemento o subsistema al funcionamiento del sistema. Y por último, la organización del sistema, que es el conjunto de las relaciones entre los elementos, incluyendo las relaciones entre las relaciones. Vean ustedes la complejidad, con el cual se forma un entramado o red de relaciones. En este caso, está dada por el conjunto de relaciones, no por los elementos o disciplinas. Cómo se vinculan todos los conceptos relativos a cada disciplina en un todo. Bien, pues este modelo, el sistema complejo de la sociedad mexicana, es una propuesta que hice de manera genérica, rápida, con el fin de tener mayores elementos de comprensión de por qué estamos como estamos. Rolando García es un excelente científico social que proporciona elementos de peso en su libro que ya mencioné para poder comprender la realidad mexicana. Y pues para todos aquellos que amamos este país que nos vio nacer, quisiéramos verlo prosperar, florecer en todos sus niveles, y no solamente una riqueza que se encuentra en la cúspide y en donde la mayoría de la gente sobrevive con sueldos
bastante limitados. Esa es la intención, así es que ahí está una propuesta para quien quiera profundizar en su estudio. Los mexicanos que amamos a México debemos aportar lo mejor de nosotros para que el país siga adelante, prospere y llegue a tener un pleno desarrollo. También debemos tener presente el espíritu patriótico, y esto trajo a mi mente el poema El Credo de Ricardo López Méndez, publicado en 1940, que por allá cuando yo era niño en una estación de radio transmitían ya al cerrar las transmisiones del día este poema, y que en una pequeña estrofa decía lo siguiente: México, creo en ti porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario. México, creo en ti, porque si no creyera que eres mío, el propio corazón me lo gritara, y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno, sintiendo que a mí mismo me salvaba. Amigas y amigos, los mexicanos debemos transitar de ser hijos de la Revolución Mexicana a convertirnos en hijos de la revolución de la conciencia. Pues hasta aquí este tema. Valdría la pena profundizar, por supuesto. Hay bibliografía, hay datos, hay de todo a nuestro alcance, y para quien esté interesado, pues podría profundizar en él. Nos vemos en la próxima.